¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otro miércoles de Debate 22. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, de estos programas que parece que contestan solos y parece que tienen inteligencia propia. Y para eso nos acompaña Eduardo Navarrete, director de contenido de UX Marketing. Eduardo, buenas noches, gracias. Hola Kim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos primero, ¿nos va a dejar sin trabajo la inteligencia artificial? Híjole, pues ¿qué te digo, Kim? Se trata de una herramienta que lleva cerca de 10 años produciéndose. Dio a la luz ahora, recién el año pasado, en 2022, y la verdad es que van y vienen tendencias tecnológicas, ¿no? Criptomonedas, NFTs, etcétera. Pero esta en particular tiene el potencial y tiene las características, a pesar de que está en su infancia, de revolucionar todas las industrias. En realidad se trata de una plataforma en la cual le puedes preguntar prácticamente cualquier cosa y te va a responder de una manera amistosa, amigable. Y eso es lo Pero a ver, para revolucionario. los que no están muy inmersos en la tecnología, ¿te va a contestar como te contesta Siri? ¿Es texto? ¿Cómo funciona? ¿Y qué te va a contestar? ¿Lo que quieras? Lo que necesitas, y eso es lo interesante. Se trata de una herramienta que te brinda relevancia y habría que empezar por rectificar términos, como decía Lao Tzu, ¿no? Antes de entrar, digamos, en tema, rectifiquemos términos. ¿Qué es relevancia? Podríamos entender relevancia como la conjunción entre claridad, concisión, utilidad e interés, tú lo sabes perfectamente. El punto es que estas respuestas que te brinda son relevantes, son al grano, son útiles y de verdad las puedes poner a prueba. Ahora, ojo, insisto, estamos en el albor, estamos en la infancia de esta herramienta. En cualquiera de los casos, le puedes preguntar desde algo irrisorio o incluso absurdo y puede llegar a darte una respuesta interesante. Déjame comentarte que uno de los antecesores de esta plataforma, muy semejante, le escribes, digamos, quiero que me hagas un dibujo cubista de Kimberly Armengol a los 8 años descansando en Hawái, te invito a que luego lo hagas, y surge una imagen con esas características o con lo que este modelo de simulación de inteligencia propone. Lo mismo para texto. Tú le haces una pregunta en texto, te responde en texto, por la diferencia que comentabas, a diferencia de Siri, de Alexa, te responde de una manera mucho más empática, parece que estás hablando con ella, la interfaz es muy sencilla, es como si estuvieras chateando y puedes generar incluso conversaciones con los herramientas. Como chat automatizado. Totalmente. Pero, ¿qué tan elaborada es la respuesta? ¿Cuántos párrafos? ¿Cuánto es la estructura? ¿Cómo funciona? Todo depende, desde luego, de la pregunta, ¿no? Este modelo, como te digo, lleva perfeccionándose 10 años. Es un sistema de aprendizaje que simula los procesos humanos. Eso es la inteligencia artificial. Sé que por sí mismo el nombre inteligencia artificial puede llegar a sonar obscuro, peligroso, amenazante, pero en realidad es algo para lo cual el propio humano le ha encargado a la tecnología y le ha pedido que desarrolle herramientas que puedan precisamente desarrollar tareas básicas que se pueden reproducir de una manera muy sencilla y que puedan al final del día hacer algo que la tecnología en un principio le prometió al ser humano, que es hazlo más sencillo, hazlo más rápido, hazlo más fácil. ¿Para qué? Para que tengas más tiempo. ¿Nos van a quitar el trabajo? Sí. Porque hay trabajos, por ejemplo, me viene a la cabeza, redactores de periódico. Entonces, si yo quiero que esta máquina me haga una nota acerca de qué está pasando en Nicaragua, ¿lo va a hacer? Sí y no. La respuesta es sí y no. Esta pregunta en particular, ahorita, desde luego, no. Es más, si tú ingresas esa pregunta al sistema y la plataforma es muy sencilla, le pones openchat.ai o le pones ChatGPT y te va a salir el resultado, digamos, para poder entrar a esta plataforma. No tienes más que registrarte. Por ahora es gratis. Se prevé que en cuestión de meses, algunos dicen semanas, cueste $42 al mes. O sea, pruébenlo desde ahora, sí.
Cuesta más que una plataforma de streaming. Yo te invito a que la pruebas para que veas la relevancia en comparación con una plataforma de streaming. Y de hecho las plataformas de streaming se nutren, nosotros no lo sabemos, con algoritmos de inteligencia artificial. Pero en cualquiera de los casos sí estamos ante el inicio, en la puerta, sí te puedo decir, de una nueva era en cómo producimos y en cómo recibimos los contenidos. Y si te das cuenta, la economía descansa sobre contenidos, porque después de todo es lenguaje, y como tal, prácticamente cualquier industria se va a ver impactada por este desarrollo tecnológico. Este desarrollo en particular se llama ChatGPT. ¿Qué significa el nombre? ¿Por qué se llama así? Bueno, ChatGPT es, como te decía, es un sistema de lenguaje avanzado. GPT es transformador generativo preentrenado. Esas son las siglas, digamos, traducidas de manera literal. Responde a chat, buscaron darle ese protagonismo para que de alguna manera fuera lo más sencillo, lo más amigable hacia el usuario. Y lo que significa este GPT, este preentrenamiento y transformado, es muy sencillo. Digamos que es un lenguaje un poco armado o, digamos, afín a la tecnología, pero descansa sobre este modelo que se llama de transformación y está preentrenado porque ahorita te comentaré cómo se nutrió todo su algoritmo, que básicamente es eso. O sea, de una manera autónoma tiene una cantidad impensable de preguntas, respuestas en diferentes lenguajes y está listo no solo para responder como un buscador, sino para conversar. Y como para armarlo, ¿no? También. O sea, para generar una respuesta integral. Totalmente, e incluso de eso se tratan los modelos que le llaman de deep learning, de aprendizaje profundo, de machine learning, de cómo aprenden las máquinas y de inteligencia artificial, que no es otra cosa, insisto, todo esto puede sonar rimbombante, pero esto no es otra cosa más que resultado de procesos de búsqueda de conocimiento que durante siglos nosotros le hemos encargado a la tecnología. Es darnos procedimientos, procesos, metodologías, programas en este caso, para ser más eficientes. Entonces, cuando la gente de pronto se atemoriza y dice, me voy a quedar sin chamba, sí, sí te vas a quedar sin chamba si haces una chamba extremadamente básica y una máquina puede hacer eso sin costo. Pues sí. Es preocupante, porque son los sectores más vulnerables de la población. Sí, y ahí está el quid de todo esto. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con eso. No le cambie, ya saben, nuestras redes sociales están para que hagan todas sus preguntas. Ya volvemos. Antes de la pausa hablábamos de algo que me preocupa particularmente, que son, mientras más sencillo sea el trabajo, es más fácil que sea reemplazado por la tecnología, como está sucediendo con las personas mayores, por ejemplo, que están quedando excluidas de todos estos avances porque van demasiado rápido. ¿Qué pasa con esta población que no logra agarrar el ritmo del avance de la inteligencia artificial y de la tecnología? Bueno, te voy a decir algo. Yo creo que son dos preguntas diferentes. Una, ¿qué pasa con la población, digamos, que no es nativa digital y que no ha alcanzado a migrar en términos digitales? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con las personas que llevan a cabo un trabajo básico en términos tecnificados que una máquina pueda llevar a cabo con ningún tipo de salario ni prestación? Y si tú fueras, por ejemplo, el dueño de una empresa y te ponen esas dos opciones, ni lo discutirías. Vamos a la primera. No se prevé que esta revolución termine de explotar, digamos, antes de 10, 15 años, lo que nos hace suponer que esa última curva para esta población no se va a ver impactada de una manera fuerte, digamos, va a estar pensionada, va a estar jubilada, como le estaría dentro, digamos, de los cánones actuales, por los cuales difícilmente habría una preocupación. Número uno. Número dos, sí se van a perder empleos. Sería ingenuo. Y ojo, no estoy para nada celebrándolo, ni mucho menos.
Simplemente después de revisar hacia dónde va la situación, cómo están, por ejemplo, digamos, uniéndose y vinculándose los puntos, me parece que es un hecho que vamos hacia allá. Ahora, ahí estamos viendo en la pantalla un mesero digital, ¿no? Un mesero tecnológico. Desde luego. Y el punto es que, por ejemplo, o sea, la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos técnicos básicos como conteos, redacciones, cálculos, tareas básicas. Contadores. Contadores. Pero ojo, la buena noticia, y por eso, digamos, lo que veo es, no hay que temer a la inteligencia artificial que nosotros mismos pusimos sobre la mesa, más bien hay que darnos cuenta que también se van a abrir nuevas puertas para trabajos, digamos, menos tecnificados, probablemente hasta menos sofisticados, que sí, probablemente nos exijan de manera diferente, pero que estén mejor remunerados y que sean más incluyentes, que sean más democráticos. Te voy a poner un ejemplo al respecto de lo que comentábamos. Antes de venir a este programa, yo me metí a ChatGPT y le pedí, desarrolla un guión para el programa Debate 22 con Kimberly Armengol. Haz una escaleta, haz un guión de este programa. Lo desarrolló y te puedo decir, sin un error. Deja tú gramatical, sintáctico, ortográfico. No, o sea, sí puso sobre la mesa una opción. No es el programa que estamos llevando a cabo actualmente. Ya cerremos la cortina, vámonos. No lo es, pero ¿qué pasaría si en un futuro, eventualmente, no se va a reemplazar seguramente a nadie que ponga sobre la mesa valor? Y ese es mi punto. Por lo cual todos, en nuestro respectivo oficio, tendremos que preguntarnos, número uno, ¿qué tanto valor estoy proponiendo? ¿Cuál es mi sentido de propósito como profesional? Y al mismo tiempo, ¿cómo puedo emplear? Y eso es todo, Kim, me parece. La pregunta no es si voy a perder o no el trabajo, sino cómo me puedo subir a esta corriente, a este tren que me parece ya es inevitable. ¿Esto representa una amenaza para empresas como Google? Para empezar, ¿qué empresas están atrás de esto de ChatGPT? ¿Y qué amenaza representa para Google? Porque algún día Yahoo pensó que siempre iba a estar hasta arriba, llegó Google y Yahoo es historia. Claro, definitivamente. Mira, actualmente Microsoft está detrás de por al menos un par de rondas de inversiones. La última, $10,000 millones, y además me parece que es menor a la previa. O sea, se calcula que la previa es entre 20 y 25,000 millones para financiar este proceso, esta herramienta, que en realidad es más un movimiento y una, digamos, una nueva propuesta de tecnología al servicio de diferentes programas y soluciones, como es ChatGPT. Ahora, ojo, ChatGPT no es la última versión, se ha ido perfeccionando, hay versiones previas que fueron pues, no necesariamente tan sofisticadas ni tan precisas. Es más, déjame te comento que hay un precedente muy interesante, pero que al mismo tiempo también te da contexto. A manos igualmente de Microsoft, por ahí de 2014 se da una herramienta traída y probada en China que originalmente tuvo muchísimo éxito, que fue diseñada, me parece que se llama Fei, pero el punto es que la herramienta buscaba, tenía como misión hacerse amigo de los adolescentes. Entonces, todo este algoritmo se puso a nadar en Twitter, esto se soltó sobre la plataforma de Twitter y desarrolló cerca de 100,000 interacciones en menos de 24 horas. Iba a aprender de los usuarios y del ambiente para hacerse más amigo con la gente. Terminó diciendo que Hitler era un genio, terminó insultando a todos los que se acercaban, terminó siendo racista, homofóbico. Eso lo contaminamos. Lo tuvieron que retirar de inmediato, cosa que nos deja muchísimo para aprender. El punto es, eso fue en 2014, no es un precedente directo de ChatGPT, pero sí fue uno de los primeros intentos para llevar a cabo un experimento de inteligencia artificial, en este caso en redes sociales. A ver, ahora que está tan de moda los plagios, si le digo a ChatGPT, oye, hazme mi tesis, va de esto, el capítulo 1 trata de tal, ¿qué pasa? Porque si puede hacer ese tipo de cosas, estamos más idiotas cada día. No pienso politizar, pero seguramente más de un político se está frotando las manos
para usar esta herramienta en cualquier tipo de situación. Si tú le pides a ChatGPT, desarrolla una tesis bajo este título y le pides incluso número de caracteres, tiene las capacidades de llevarlo a cabo. E insisto, está en su infancia, está en sus albores. Tiene también, o tuvo una limitación hasta hace cerca de 2, 3 semanas. Fue tal la demanda y explotó, digamos, con tal popularidad que tú te metías a la dirección, a la URL para poder acceder y probarlo y te mostraba mensaje como si fuera un famoso 404. No encontré la página, te mostraba un mensaje de error donde te decía, lo siento, ahorita estoy sobrepasado, no puedo llevar a cabo tu petición, pero mientras, déjame te muestro de qué va, y eso es lo interesante, que te mostraba un rap al respecto de cómo esta herramienta no estaba disponible, pero con un rap, con un soneto, te enseñaba a meditar, te ponía recetas de cocina para llevar a cabo un paso a paso de manera nutricional. Te decía, sí, exacto, te decía cómo no estaba disponible, pero cómo lo haría un pirata. Se me hace sumamente interesante y lo puedes poner a prueba. Tú puedes decir, ¿cómo sonaría un conductor de un programa de debate noticioso si fuera un pirata del siglo XVI? ¿Y te da el audio? No, en este momento te da exclusivamente el texto, pero ojo, es muy empático en términos de que no es lo seco que es, por ejemplo, una Siri, una Alexa actual, lo cual nos dice que ahorita, mientras hablamos, las oficinas de Apple, de Google, etcétera, de Amazon, han de estar, pero vueltos en serio huracanes, trabajando en cómo pueden adoptar este tipo de herramientas en sus diferentes protocolos, tanto de investigación como de aplicación a diferentes plataformas. Microsoft ya está viendo cómo lo adopta en Word para que no tengas que escribir, para que te sugiera. Exacto. Vamos a hacer otra pausa. Por Ya supuesto. volvemos, no le cambie. Y estas respuestas nos generan muchas preguntas. ¿Qué deberíamos estar haciendo ahorita que acabemos el programa para estar listos para enfrentar esta nueva revolución y utilizarla a nuestro favor, no ser una generación más dependiente y más incapaz? Totalmente. Mira, Kim, la evolución toma milenios en llevarse a cabo, pero este tipo de cambios suceden muy poco y vale la pena, número uno, comprender de la manera más consciente posible que estamos siendo testigos, que estamos siendo protagonistas de una pequeña revolución dentro de una gran revolución. Y estoy hablando de la revolución del Internet. Este cambio, yo pienso que tú y yo estaremos platicando dentro de 15 años y diremos, sí, este cambio en particular, el de la inteligencia artificial llevado a la esfera del lenguaje, del intercambio democrático entre las personas de a pie, generó semillas para todo lo que vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué debemos estar viendo? ¿Qué debemos de hacer al terminar este programa? Número uno, si no conoces este desarrollo, definitivamente es entrar y verlo. Es gratis, insisto, dentro de poco va a costar. Ahí le ponen Google ChatGPT. Exactamente. Número uno. Número dos, habilitar la curiosidad en favor de la propagación, digamos, de asumir, de integrar nuevas habilidades, nuevos skills. Por ejemplo, uno podría llegarse a preguntar, ok, ¿cómo qué tendría que estudiar o qué tendría que hacer para competir, digamos, contra los desarrollos tecnológicos que eventualmente podrían venir a reemplazar, no reemplazarme, porque la inteligencia artificial de ninguna manera está diseñada o está pensada para reemplazar al ser humano. Aún. Yo no lo vería de tal manera. O sea, creo que Terminator, creo que
Robocop, creo que se queda en el terreno de Steven Spielberg. En este caso, creo que vale la pena recordar que nosotros fuimos quienes trajimos este tipo de elementos y soportes tecnológicos, desarrollos tecnológicos en la mesa. Hay que saber utilizarlos como ya sucedió con la revolución industrial, ¿no? O sea, en la revolución industrial había muchos trabajos altísimamente tecnificados, con mano de obra sobre el bien desarrollándose, y cambiamos un sistema fabril. Va a pasar exactamente lo mismo. O sea, no tendremos por qué temerle, por lo cual lo que creo que tendremos que hacer sería usarlos. Recomiendo, por ejemplo, elementos como extensiones, así se llaman, son pequeños programas. La extensión en Chrome, el navegador de Google para GPT, es sumamente útil. Una aplicación que se llama Luna, ¿no? Que es un asistente para GPT que te hace más fácil aún el uso. Summarize, que es otra extensión la cual te va a permitir resumir textos y aplicarlos en diferentes ambientes. Y bueno, hay también aplicaciones para poder montarte sobre WhatsApp y poner a prueba este desarrollo. Pero ojo, fundamentalmente, mi recomendación, mi propuesta es, uno, no acceder a este tipo de desarrollos con miedo o temor, sino sí con curiosidad y sobre todo con una intención tanto personal como profesional. Y dos, tener una mente flexible, darnos cuenta que al final del día el conocimiento parte de la atención. Entonces, si la atención genera conocimiento, si el conocimiento se basa sobre el lenguaje, bueno, entonces propiciemos esa atención y veamos qué habilidades nos están haciendo falta y llevemos a cabo algo al respecto. El lado B, ¿cuáles son los problemas más importantes en nuestra sociedad frente al ChatGPT? Bueno, definitivamente encontramos un tema de manejo de información. A mí uno que me preocupa en particular es la diseminación de contenidos no creados por humanos. Esto es la red basura. Es muy probable que de la misma manera en la que se propagaron de una manera, digamos, escandalosa las fake news, de la misma manera es muy probable que veamos contenidos que se propaguen desarrollados por este tipo de tecnologías. Cuando me preguntabas, por ejemplo, por los plagios, hay cantidad de universidades que están alarmadas. Y que ni siquiera sería un plagio, en estricto sentido. Sí, en estricto sentido no sería un plagio, tienes razón. En cualquiera de los casos no es original tu trabajo, no es original esa tesis, no es original trabajos escolares. Sin embargo, te puedo decir que ya hay desarrollos de inteligencia artificial entrenados para por reconocerlo. Profesores, por universidades, para reconocer estos plagios. Y recordemos también que después de todo y al final del día, esto no es otra cosa más que una herramienta. Y es una herramienta que nosotros decidiremos cómo se usa y hacia dónde va. ¿Cuáles tendrían que ser los siguientes pasos para que una sociedad absolutamente interconectada deba llevar a cabo este tipo de desarrollos? Bueno, mira, esto puede reconstruir o puede exterminar el concepto que tenemos de convivencia humana. Me queda muy claro. O sea, no tengo aquí una bandera predictiva ni es ir en favor de una manera absoluta a tratar de aplaudir este tipo de desarrollo. Simplemente es lo que tenemos en la mesa y, como te digo, vale la pena abrir la puerta, asomarnos, tratar de comprenderla y tratar de hacer un balance en torno a nuestro propósito personal y profesional con base en estas herramientas. Por lo cual, sí encontramos el mismo, yo diría, es el mismo tipo de riesgo que hay cuando sales, por ejemplo, a la calle y tú sabes si meterte en un barrio que desconoces a altas horas de la noche, probablemente con una vestimenta lujosa. Me parece hasta cierto punto equiparable este ejemplo para tratar de aterrizar algo que vivimos de manera cotidiana con los riesgos que este tipo de herramientas representan. Por una razón, porque como te decía, número uno, siendo que esto es una herramienta democrática, basta que tengas internet y una cuenta de correo electrónico para que te puedas registrar y usarla. Eso me parece que es algo, digamos, plausible. Número dos,
sí tiene que ver el tema, por ejemplo, de quién, o bueno, alzar la pregunta de quién y cómo fue nutrida esta herramienta para poder entender cuál es el marco de referencia que está utilizando para poder entregar las respuestas. Eso hasta ahorita queda un poco en lo oscurito, no se sabe, y de hecho se hizo un reportaje muy interesante, la revista Time hizo un reportaje en donde descubrió que fueron kenianos a los que les pagaban $2 la hora para identificar qué respuestas eran de alguna manera, digamos, éticamente comprometidas y tendrían que borrarlas, a cuáles no. Pero ellos estaban expuestos a esta información, se dice que terminaron no solo hartos, sino después de estar expuestos a esta información, saben lo que les sigue de afectados. Claro. Y fue una relación muy, digamos, comprometedora. Por lo cual, nada más para rematar en torno a esta pregunta de cómo puede impactar socialmente este tipo de desarrollos, pues yo te diría como un desarrollo tecnológico más, por lo cual necesita guía, necesita un paso a paso y sobre todo necesita una convención de reglamentos y al mismo tiempo, digamos, de consideraciones entre gobierno, instituciones académicas y la sociedad. Se nos acabó el tiempo. Me quedan muchas preguntas, pero lo haremos en otra sesión. Gracias, Eduardo Navarrete, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Kim, encantado. Los esperamos el próximo miércoles. Quédese con Pantalla de Cristal.